Hoy es sábado 6 de junio de 2015. Estamos iniciando con la primera sesión del estudio abierto. La intención es revisar pues la pertinencia del proyecto. Esto a partir de una situación que se fue dando con la parte inicial que proponía el proyecto, que se presentó como parte de la residencia, que consistía en una convocatoria. Y bueno, esta convocatoria no tuvo el éxito esperado, no tuvo la participación que se consideraba esperada, y bueno, a partir de eso creemos que es sumamente relevante poder criticar el proyecto en su forma, en su planteamiento, y a partir de eso establecer cuál es la pertinencia y cuáles serían posibles rutas de acción para el mismo. Nos acompaña el psicólogo David Gutiérrez. Él trabaja como docente en la Universidad de las Artes, está muy interesado en lo que sucede en el ámbito artístico y cultural en Aguascalientes, y bueno, además es coordinador en su departamento, coordinador de un departamento en el Instituto Cultural, del Instituto Municipal para la Cultura de Aguascalientes. David, ¿algo que quieras agregar? No, bueno, pues de entrada yo creo que me parece que es un ejercicio de autocrítica bien significativo, en el sentido de que muchos proyectos pasan así como por abajo del agua y no funcionan, y nadie se cuestiona por qué no funcionaron. Entonces este acercamiento me parece necesario y pertinente, que son dos cosas diferentes. Necesario por aquello que no se hace, o que finalmente, reitero, no se viene haciendo hace mucho tiempo, y pertinente porque creo que estos ejercicios de análisis y crítica pueden como dar mucha luz de cosas que estamos descuidando, tal vez desde la forma en la que entendemos cómo elaboramos una convocatoria, quién la dirigimos, si el espacio institucional es el correcto o no, en fin, una serie de factores que yo creo que comentaremos más adelante. A mí me gustaría empezar con una pregunta. Una pregunta de manera indirecta, o mejor dicho, un poco ajena al proyecto en sí mismo, pero que de manera indirecta vendrá precisamente a afectarlo. Y eso sería, ¿cuál consideras que es la relevancia de que una institución como el Instituto Cultural de Aguascalientes, a través del Centro de Artes Visuales, genere espacios para la producción artística en Aguascalientes? Bueno, de entrada, aquí asumimos que es importante por la primera y tal vez más evidente razón de que es justamente la función que tiene el Instituto Cultural. Hay una ley de cultura por ahí que establece estas obligaciones para los programas y las, digamos, subinstancias que se desprenden del Instituto Cultural, de fomentar espacios tanto de diálogo como de visibilización, como de inclusión sobre el marco de la oferta cultural a nivel Estado. Entonces sería como la primera y tal vez, insisto, la más evidente razón. Y la segunda, bueno, pues que esta galería, este Centro de Artes Visuales, particularmente ha formado en términos históricos a varios de los artistas que conocemos actualmente en el marco contemporáneo, que están efectivamente insertados en el marco de la producción, y que bueno, es una forma de aperturar el diálogo, no nada más para quienes ya están construidos, conformados, sino para aquellos que están interesados de alguna manera o hacen un proceso de formación. Entonces me parece que es necesario desde esas dos perspectivas, y reitero, la más interesante, que a mí me parece que a lo mejor no es netamente institucional, tendrá que ver con esta idea de ser autocríticos, más allá de que sea una institución. Creo que cualquier proyecto, hasta los personales, implican este nivel de autocrítica. Bien. Sin embargo, ¿no crees que este mismo ejercicio de abrigar la producción de los artistas, incluso de los artistas que de alguna manera encontraron aquí un nicho para empezar su trabajo ya de manera quizás incluso más profesional, lo pondría un poco entre comillas, que efectivamente no solamente ese espacio se los dio, pero ¿no crees que esto de alguna manera institucionaliza o genera un discurso al respecto de lo que debería de ser la producción? Es decir, podemos incluso ver que aunque ciertamente las temáticas y la forma de abordar la producción es distinta en cada una de las residencias que han existido aquí, ¿no crees que esto viene como a establecer una pauta de lo que se debe o no hacer a partir de lo que la institución propone?
Todos los procedimientos institucionales tienen esa característica. Hace poco tiempo me encontré por ahí en una charla, bueno, yo laboro también en una institución pública, y por ahí aparece el diálogo de como una especie de reflexión. Todos los niños, les puedes preguntar a un montón de niños, aquí tenemos enfrente a algunos, les podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué les gustaría hacer de grandes? Y muchos dirán médico, veterinario, no sé, contador, arquitecto. Hay un montón de profesiones que parece que son socialmente bien recibidas, pero nadie piensa en ser servidor público. Ningún niño te va a decir que quiere ser servidor público, porque está como muy vilipendiado ya la idea del servidor público, está muy asociado a la lógica de la corrupción, de la imposición, etc. Entonces me parece que, bueno, sí, efectivamente puede ser válida esta reflexión, en tanto que se institucionaliza, pero no estoy tan seguro de si eso altera la esencia del proyecto o no, desde su planteamiento original. Esa sería como la discusión que debemos de plantear, ¿no? Pudiera ser que sea percibido así como una forma de institucionalización, pero reitero, no necesariamente eso merma el objetivo o la esencia del proyecto. Okay. Entonces podemos decir que no hay una implicación de esta cuestión de institucionalización sobre los proyectos que se gestan aquí adentro, o que vienen a operar aquí adentro en este espacio de residencias. Reitero que siempre va a haber, pero eso no necesariamente tendrá que ser negativo. Ahí no nos podemos despegar de esta idea, en tanto que se lleva a cabo bajo el soporte o incluso geográficamente ubicado dentro de una institución, ahí ya tiene esta carga institucionalizante, pero no necesariamente eso altera las esencias o la esencia de los proyectos, sería como más correcto. De tal manera que hay proyectos que se salvan en mucho, y de hecho son hasta críticos del trabajo institucional, que me parece que este es el ejercicio que se está llevando a cabo ahora mismo, ¿no? Un poquito reflexionar sobre cuál es la chamba de este tipo de convocatorias abrigados por esa institución y el efecto que en este caso particular generó o no. Okay. Ya yéndonos un poquito más a lo que corresponde al proyecto, ¿cómo crees que un proyecto que inicialmente planteaba que un ejercicio que pareciera ser de gestión, y insisto, pareciera ser de gestión, opere como la producción misma, y entonces eso es lo que tienda a la residencia, no la producción, de manera que en lo que se centra es en lo discursivo más que en la producción de objetos? De hecho, pareciera ser que esta producción de objetos resultará ser una especie de evidencia o residuo, pero de ese ejercicio de producción que se centra en lo discursivo. ¿Cómo podría encajar en un centro de artes visuales? Bueno, me parece que tenemos por aquí un problema que antecede incluso a este proyecto, a esta idea. Históricamente hemos separado la teorización en el marco de las artes en general, particularmente también asociada en las artes visuales, de la producción, y ambas de la gestión. Y tendemos a verlos como sin vínculos, como desvinculados enteramente. Quien se dedica a la gestión tiene como, aparentemente, porque tampoco es muy claro, funciones muy específicas y muy delimitadas. Quien se dedica a la producción, pues efectivamente esa es su chamba, ¿no? Empezar a generar obra y demás. Y quien se dedica a la teorización, pues tiene la parte, algunos opinan más sencilla, porque es como opinar desde fuera del ruedo. Y me parece que ese es un problema, que tengamos que separar estas tres formas de abordar un fenómeno que de entrada es multidimensional. Es decir, la producción artística, como toda actividad humana, obedece a sinergias múltiples, muy variables. Me hostiga un poco esta idea de que tengamos que separarlos. Entonces, me parece que el ejercicio de entrada era saludable. Plantear una forma de producción más allá de lo objetual y más allá inclusive tal vez de lo visual, que por ahí puede ser muy discutible si tiene un valor o no en términos artísticos. Eso sí es muy discutible, pero el ejercicio en sí, pues, me parece necesario vincular formas de gestión desde diferentes perspectivas que abonen a una idea de producción. Eso me parece que no se hace en muchos círculos, ni siquiera en los académicos, por ejemplo, los que yo pertenezco, o en los grupos que conozco, colectivos de productores, no se hace mucho este ejercicio de vincular esos tres ejes. Entonces me parece que por ese lado es importante. No sé si artístico al final, eso insisto puede ser discutible, pero sí importante. Ahora, tú mismo cuestionas
de que quizás no sea artístico, pero finalmente el programa de residencia es un programa artístico. ¿Cómo crees que esto viene a abonar o incluso a demeritar el espacio, ¿no? Cuando ciertamente este espacio pudo ser otorgado para otro proyecto que tuviera justamente estas características, las características que se supone abriga el proyecto? Bueno, porque de entrada, me regreso a lo que comentaba hace un momento, de entrada creo que son ejercicios necesarios desde la institución. Fácilmente podemos dedicarnos a hacer talleres, actividades, laboratorios netamente dedicados a la producción. Aquí enfrente ahorita tenemos un taller para niños y los niños están produciendo. Cabría el cuestionamiento de pensar si eso es artístico, por ejemplo. Cabría el cuestionamiento de pensar si eso tiene un impacto real en la sociedad. Cabría reflexionar si eso de alguna manera posiciona esta producción que están generando los niños en torno al marco del arte. En fin, todo ese tipo de cuestiones estarían como ahí flotando. Entonces me parece a mí más válido pensar en un acercamiento precisamente reflexivo de dónde estamos, porque luego parecía ser que nos dejamos llevar como por las aguas, pues, por el orden que lleva el río, y seguimos haciendo un montón de cosas tal vez ya inadecuadas para nuestros tiempos, tal vez ya lejanas al marco natural de los fenómenos que se supone que pretendemos abordar, y muy posiblemente tampoco sean artísticos. Yo cuestionaría precisamente eso. Es más, soy un convencido de que no existe, por ejemplo, el arte en los niños. El arte como este concepto tan elaborado, donde implica un desarrollo de abstracción complejo, que luego tiene que ser llevado a la interiorización y ser expresado de manera creativa, son cosas complejísimas que un niño no puede hacer por pura madurez neuronal. Entonces, desde ahí tendríamos como que cuestionar. Por eso me parece importante que haya estos espacios donde de menos nos detengamos, así como nos bajamos un poquito del tren y a ver, vamos platicando dónde vamos, en qué camino estamos y hacia dónde nos dirigimos. Eso es más interesante tal vez que pensar si es o no artístico, aunque comparto tu reflexión inicial. Si el objetivo del proyecto es favorecer el desarrollo de las artes visuales, quién sabe si la convocatoria haya resultado como se esperaba, quién sabe si hubiera resultado un producto visual de esto. Más allá de esa cuestión, me parece, reitero, que es importante. Okay. Hablas de que el proyecto sea relevante para la sociedad. ¿Realmente crees que el proyecto, en general los proyectos de residencia, pero concretamente este proyecto de diálogos resonancias, pueda tener una relevancia social? Me parece que el planteamiento original tenía esa intención, y por eso hablaba hace un momento de las esencias de los proyectos. Me parece que en ese sentido sí tenía clara una idea de relevancia social, en tanto que buscaba involucrar diferentes perspectivas de trabajo. Es decir, no nos cerramos únicamente a los productores, sino que invitamos también personas. Bueno, la entrada era abierto, y el objetivo era generar diálogo inicialmente, para que a partir de ese diálogo se pudieran observar diferentes aristas. Suelo referir mucho a este ejemplo, cuento corto de los 7 ciegos y el elefante. Me parece que así estamos en relación al fenómeno del arte, por lo que comentaba hace un momento. Es un fenómeno multidimensional. Tratarlo de abordar desde una sola perspectiva es, por lo menos está sesgando tu visión. Entonces, no podemos negar pues que hay apreciaciones o construcciones en el marco de lo social, en el imaginario social, en relación al arte, que tienen que ver con el marco de la economía, que tienen que ver con las condiciones políticas, que tienen que ver con necesidades de grupos etarios específicos, que tienen que ver también con un discurso que se nos vende muy romántico de la idea de arte, ¿sí? Y entonces sería interesante contraponer esos puntos de vista con los productores, con los gestores, con los teóricos, que obligue un poco a esta reflexión sobre la chamba que se está haciendo, y que finalmente derivara en lo que creo que pretendía el proyecto al final, ¿no? Que se generara una propuesta de trabajo que involucrara estas diferentes formas de aproximación, y que lograra de alguna manera encontrar puntos comunes, vértices en los cuales se pudiera converger para pensar así la producción artística. Bajo esa lógica era eminentemente de carácter social, tenía una relevancia social muy clara, pues. Ahora, ya comentas estos factores que de alguna manera generan una noción respecto al arte, que pudieron ser los detonantes de la falta de participación. Sin embargo, esta participación, precisamente por esta cuestión, por esta misma noción, estaría encaminada sobre todo, o
se esperaría la participación de la comunidad artística. ¿A partir de qué situación crees que esta participación no se da? Pues por lo que comenté hace un momento, igual me desempeño en el área docente en artes visuales y en el área de gestión cultural también. Entonces tengo como la visión de dos grupos de personas distintos, dos enfoques distintos sobre un mismo fenómeno que tiene que ver con el arte, este concepto como más grande. Y ahí me toca hacer la parte de teórico, ¿no? No, vamos, no me gusta asumir esa, porque aparte es como un concepto muy grande, pues no voy por ahí, pero de menos sí reflexivo tal vez del arte. Y efectivamente hay una separación, y es una separación dada desde la formación académica. No hay, por ejemplo, espacios de vinculación entre gestores y productores a nivel local, chavos de la misma edad, tal vez con los mismos intereses musicales, tal vez con las mismas aficiones en el marco de lo visual, y no se dan estos espacios de vinculación, algo que me parece ridículo y hasta alarmante, por esta como distribución sectaria de no, yo produzco y tú eres gestor, pero lo que tú haces está mal porque no haces gestión sobre lo que yo produzco. Y el gestor se van como más a la parte, ahora sí, como más tradicional, más institucional, donde se desconoce o donde no se abrigan precisamente las formas de producción de los chavos que están de este lado. Entonces, eso me parece que es una cuestión de ego tal vez profesional, que aparece en todas las disciplinas, no es exclusivo del arte, pues, aparece en todas las disciplinas profesionales, y que es un problema que nos ha gobernado durante mucho tiempo, esta dificultad que tenemos de hacer trabajo interdisciplinar, no multidisciplinar, porque eso sucede, ¿sí? Pensamos en un montaje escénico, bueno, pues están los actores, están los chavos de visuales que hacen luego la escenografía, están los técnicos de audio, de iluminación, etcétera. Eso es multidisciplinar, pero no inter, en el sentido de propiciar un intercambio que al final abone o beneficia a todas las partes. Entonces, lo atribuyo yo a esto. Hay un ego profesional que no se ha roto desde la academia, eso es preocupante. Y en un segundo momento, pues, un desconocimiento. Creo que las estrategias de difusión para proyectos con esas características tendrían que ser otras. Tal vez irnos a los contextos naturales. Hace un momento comentabas tú la idea de si institucionalizar el proyecto tendría como un carácter negativo. Yo decía no, en el sentido de que no desvirtuar el proyecto, pero sí entiendo que pueda ser visto así, esa parte la asumo. Y efectivamente creo que muchos de los chavos, tanto productores como gestores, están peleados con esta idea del institucional, más los productores, de tal manera que se abre un espacio dentro de una institución de artes visuales que ha sido de alguna manera criticada luego por muchos de los artistas que exponen, por ejemplo, aquí en las galerías, ¿no? ¿Cuál es el criterio para que exponga fulanito y no perenganito? Hay una serie de inconformidades en relación a ello. Entonces, tal vez yo pensaría, y no sé si me está adelantando una pregunta que voy a hacer más adelante, que hubiera sido tal vez lo ideal llevarlo a contextos más naturales, y entonces que se hubieran efectuado este tipo de charlas fuera del espacio institucional, pero dentro de la dinámica artística. Y entonces, más que un espacio digamos, de diálogo forzado, que pudiera parecer forzado, tendría que fluir de manera natural, y sería más bien sobre los intereses, las dudas que tenían tanto los productores como los gestores. A lo mejor un facilitador de esta brecha que encontramos entre, reitero, gestores culturales locales y productores locales. Están haciendo cosas bien diferentes y hay un desconocimiento de unos hacia los otros muy dramático. Entonces, bueno, para responder concretamente, yo creo que tiene que ver con la estrategia de difusión, uno, y dos, este celo profesional que es muy claro, o sea, es bastante evidente hasta en la academia. Okay. Hablabas de lo transdisciplinar, de lo multidisciplinar en relación con lo interdisciplinar. En un inicio el proyecto se planteaba como transdisciplinar, y a partir de eso lo que sucederá a lo largo de la residencia pretende justo esto. De hecho, esa es una de las razones por las que precisamente te he invitado a ti al respecto, o dentro de tu papel como psicólogo, es decir, desde la psicología y desde un psicólogo interesado en el ámbito artístico local. Una de las razones sería precisamente eso, ¿no? El poder converger distintas disciplinas en un solo espacio, y a partir del diálogo entre esas disciplinas poder construir algo bajo esta noción transdisciplinar. Sin embargo, ¿crees que realmente sea posible quitarnos esas barreras
y establecer un diálogo transversal. Me parece que precisamente y le das al clavo con esta última palabra que mencionas, tendría que ser un objetivo transversal que atraviese a todas las disciplinas. El asunto, me parece acá, es que a los, no sé, educadores poco les puede importar el arte, salvo por una cuestión de interés personal, por ejemplo. A un sociólogo tal vez le preocupa más cómo funciona los grupos etarios que se dirigen a las prácticas culturales, más que el arte en sí mismo. A un psicólogo le interesa en todo caso encontrar el potencial, dependiendo de su formación, pero tal vez el potencial clínico, terapéutico de una obra artística o la parte perceptual de la misma. El asunto es que creo que no hay un eje transversal, precisamente algo que atraviesa todas las disciplinas. Un ejemplo que se me ocurre bajo esta lógica, no sé, pensemos en una problemática social y que no sea el arte el objeto, sino el arte el medio para aproximarnos a ello. Y tenemos un problema actual fuerte en relación, por ejemplo, al suicidio. Uh-huh. Y ahí sí, el suicidio le puede interesar a educadores, le puede interesar a sociólogos, le puede interesar evidentemente a psicólogos, tal vez hasta médicos, a chavos que están fuera de la formación profesional, pero que a lo mejor tienen estas cuestiones sobre qué onda con el suicidio, o tal vez se han llevado a pensar en aproximarse a ello, ¿no? Y los artistas como un tema que pudieran abordar o no. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones que pudiera facilitar precisamente que fuera transversal, que el arte en este caso fuera más un medio que un objetivo final. Es decir, no el objetivo de la producción, sino el objetivo es a partir del diálogo generado de este eje transversal que propongo, y tal vez sea erróneo, propongo el tema del suicidio, entonces generen diálogos para abordar esa problemática, siendo el arte un medio para. Me parece que ahí sería tal vez un poquito más natural, y a lo mejor ya hubiera resultado, no sé, no sabemos, habría que hacer el ejercicio, una respuesta más amplia, abrir la temática y siendo el arte un medio, nada más. Okay. En relación a esto, podríamos decir que el planteamiento del proyecto es errado o está de alguna manera distorsionado por esta intención o este objetivo centrado justamente en el arte como fenómeno en Aguascalientes. Sin embargo, ¿crees que nuestro sistema de arte a nivel local permite estas dinámicas? ¿O crees que independientemente de que nuestro sistema de arte lo permita, entonces sí tendríamos otros interesados de otras disciplinas aportando a este espacio? Bajo la idea de que finalmente volvamos a lo mismo, la institución lo plantea a través de el hecho de estar albergado dentro de esta institución, lo plantea como un ejercicio artístico. Sí, bueno, pues nos lleva a la discusión anterior. Precisamente hay un sesgo por ahí. No sé, si me preguntas a mí, yo diría, claro, la psicología tiene un montón de formas de aproximarse a todos los fenómenos del psiquismo del ser humano, pero pues no son los únicos. Existen los sociológicos, existen los artísticos, existen los pedagógicos, existen aquellos que son netamente organicistas, pues existen un montón de formas de aproximación, la histórica, la antropológica. Me parece que hay una limitación desde la perspectiva en la que se plantea el objetivo de este proyecto, orientado netamente a una noción artística. No me imagino al ciudadano de a pie que a lo mejor leyó por ahí la convocatoria y sería una presión como muy fuerte, ¿no? Híjole, pues yo soy, no sé, soy politólogo. Me preocuparía mucho, a lo mejor me interesa el arte por una cuestión como muy natural, tengo un llamado particular hacia algún tipo de arte. Me interesaría como dialogar con artistas, pero si al final el objetivo es la producción, o si al final lo que se espera es un producto artístico como tal, no sé, yo no me sentiría con herramientas para entrarle, y muy seguramente ese primer pensamiento atractivo, de llamamiento que tuve hacia el proyecto, se hubiera visto limitado, porque no, pues no soy artista, a lo mejor no dibujo ni escribo bien, y a lo mejor ni siquiera sé hablar bien, pero me interesa acercarme al proyecto. Entonces, creo que eso sí puede ser una limitante. Vamos, como te impone, ¿no? Sí. Me impone la idea, híjole, al final hay que desarrollar un producto artístico. No sé si tenga las herramientas para eso. Y aparte tiene que ver con el imaginario. Hace rato hablábamos
que está muy vilipendiada la figura del servidor público, pues también pasa con el artista. Piensas en artistas visuales y no sé, es un tipo con el cabello así como desaliñado, con gorros extraños, muy colorido en su vestimenta, barbón, con lentes, que habla extraño, que fuma drogas, que consume drogas, y ese es como que el imaginario social del artista visual. Y también tendrá que ver un poco con esto. Hay un desconocimiento finalmente de lo que hacen los productores a nivel local. Eso es fuerte y eso es importante. Confundimos pues la palabra artista luego con personas del espectáculo, de la farándula, faranduleros. Hacemos un uso erróneo de esto, y el artista como productor, particularmente en los visuales, sí tiende a ser visto como un agente por ahí extraño, con gustos extravagantes y demás, y eso de entrada yo también plantea como un choque. Dentro de esta cuestión que planteas, y dado que finalmente vendrá a modificarse justamente esta dinámica que proponía inicialmente el proyecto, los ejes temáticos inicialmente planteados que trataban de vincularse con lo social, ¿crees que puedan operar como un medio para precisamente tener este acercamiento con lo social? Sí, me parece que es necesario. Tiene que haber ejes temáticos porque es como muy amplio. O sea, si se dejara abierto sería muy, muy amplio como para entrarle. Los ejes temáticos precisamente servirían para llegarle a aquellos intereses particulares. Y no sé si sea problema del planteamiento de los ejes temáticos en sí. Yo hace rato daba un ejemplo de uno que pudiera ser como interesante o no, pero que pudiera ser abordado desde diferentes perspectivas. El asunto acá es que creo que bajo esta lógica de hacer un trabajo interdisciplinar, mientras más nos despeguemos de un solo concepto, de un solo enfoque, que sería el artístico, más cerca estamos de hacerlo justamente interdisciplinar. Entonces, los ejes tendrían que ser trazados bajo esa lógica, no necesariamente orientados o partiendo desde la forma del arte y teniendo tampoco como objetivo final lo artístico, sino como temas tal vez hasta muy no generales, sería erróneo decirlo porque lo estamos buscando pegar específicamente a un grupo de personas, pero sí temas un poco más integradores, se me ocurre que sea la palabra. Entonces, fenómenos que todos pudiéramos sentir identificados, como no sé, los derechos culturales, pudieran ser uno. ¿Sabes que tienes derechos culturales? No, pues sí sé, o no sabía. Bueno, los derechos culturales te permiten el acceder a este tipo de información, de eventos, etcétera, te permiten ser parte de la generación de proyectos. Tú puedes opinar sobre qué es lo que quieres que suceda a nivel cultural en el Estado, etcétera. Tienes la potestad incluso de demandar a las instituciones que no cumplan con su trabajo en diferentes instancias gubernamentales a nivel federal y a nivel estatal sobre algo con lo que no estás de acuerdo, sobre cómo invierten el dinero, por ejemplo, esas formas de transparencia. En fin, hay un montón de cuestiones en relación a los derechos culturales que no se saben, y me parece que esta lógica pudiera funcionar al nivel que funciona, por ejemplo, cuando hablamos del derecho de los niños. Los derechos de los niños, no, pues claro, y es un tema que un montón de personas a lo mejor no los conocemos, pero todos creemos que podemos emitir una opinión sobre ellos. Entonces, traspolemos esta idea a los derechos culturales. Sabes que tienes derechos culturales, los conoces, qué implicaciones tienen, cuáles son tus beneficios en relación a ellos. Pues no sabía, o sí sabía que había esto, o había escuchado, o no sabía, pero los ejerzo, sin saber, de alguna manera los estoy ejerciendo. En fin, este tipo de diálogos. Temas de relevancia social en el sentido de cosas que suceden a nivel local. No nos vamos, por ejemplo, a opinar de que, no sé, corrupción en las elecciones, no, porque es un problema federal, nacional, sino cuestiones locales. ¿Qué pasa en Aguascalientes? Y que de ahí deriváramos esos temas de diálogo, ni siquiera de discusión, de diálogo, abordarlos desde diferentes perspectivas. Ok. Dentro de estos ejes temáticos justamente se trataba de vincular tres problemas que quizás justamente uno de los posibles errores del proyecto sea que los planteaba de manera no local, sino a partir de lo global. Y desde esta noción global trataba de vincularlos con un problema local. Uno de ellos es la relación entre la disolución de la noción de tiempo y espacio a partir de las nuevas dinámicas que propone la sociedad a partir de los avances tecnológicos. Y cómo finalmente
podríamos ver que dentro de la dinámica laboral en Aguascalientes a nivel local, estas nociones afectan y si realmente afectan. Sin embargo, se mantiene abierto justamente porque planteaba la convocatoria la posibilidad de que los artistas pudieran vincularse bajo sus propios intereses. ¿Crees que resulte relevante, incluso pertinente, como tú mismo lo planteabas, el hacer este tipo de abordajes desde una perspectiva, desde una noción que finalmente es bastante global, para tratar de localizarla en un fenómeno o en un suceso que esté ocurriendo a nivel local? Me parece que sí hay esa forma de vinculación. Acá tal vez el asunto tenga que ver con el lenguaje, la forma en la que se plantea, porque ahorita que escucho esta fragmentación de tiempo y espacio, suena como un tema netamente filosófico, o tal vez que un arquitecto pudiera abordar, evidentemente que un artista visual pudiera abordar, pero a lo mejor a un médico no le dice mucho, o a lo mejor a un chavo de bachillerato le suena como, no, debe ser súper complejo, aunque evidentemente están siendo atravesados por el fenómeno, ¿sí? El mismo chavo que no entiende esta forma de transformaciones de tiempo y espacio en el marco de lo contemporáneo, hace uso de tecnología digital para comunicarse con una persona que vive en Australia, por ejemplo. Y eso nos habla de precisamente fragmentación de tiempo y espacio, de lógicas tradicionales de los mismos. Entonces creo que tiene que ver con el tipo de lenguaje. Muy seguramente lo que hacía falta en este caso era a lo mejor hasta poner ejemplos, temas como muy específicos, redes sociales pudiera ser uno, medios de comunicación pudiera ser otro, fenómenos sociales como que se han generado en los últimos años, como estas manifestaciones estudiantiles que luego han trascendido pues, en conflictos sociales importantes y que han logrado cambios importantes que fueran temáticas de este tipo. No sé, a nivel nacional, por ejemplo, y que también pegó aquí en Aguascalientes, el Movimiento 132. Caray, es un movimiento que se gesta en una universidad en la capital de la ciudad, y acá había gente que está involucrada, y no porque fueran por allá y estuvieran yendo y viniendo, sino porque precisamente estos medios digitales, estos medios tecnológicos permitían estos intercambios. Entonces allí estaba de alguna manera permeando esta fragmentación de tiempo y espacio, que me parece que es lo que se buscaba abordar. Entonces temas locales, no coloquiales, me parece que la palabra es ofensiva, temas locales naturales. Eso es lo que a lo mejor hubiera, en términos de lenguaje, sí, bajado un poco el concepto hacia cosas muy elementales con las que cualquiera tal vez hubiera podido identificar. Quién sabe, hasta una persona, me imagino un adulto maduro de 50 años hubiera pensado, va a tratar sobre cómo las redes sociales han afectado las formas de relacionarse, y a lo mejor hasta una persona se hubiera vinculado porque seguramente tienen algo que decir en relación a ello. Entonces creo que, respondiendo concretamente, sí hay una forma evidentemente estamos atravesados por lo global. El asunto que es que creo que el lenguaje a lo mejor no fue como el más natural, o los temas, o el planteamiento de los temas no fue el más natural. Otro de los temas plantea cómo abordamos justamente dentro de esta dinámica quizás, incluso hasta rebuscada, ¿no? Del uso de los conceptos. Precisamente pudo detonar este distanciamiento entre el público convocado y el proyecto. Plantea la posibilidad de pensar en los discursos y su doble, incluso su doble moral. A partir de que establecemos discursos, las instituciones establecen discursos, el Estado establece discursos y la realidad es otra. Sin embargo, ese discurso se vuelve una virtualidad, en tanto que es una realidad posible, incluso que asumimos como real y convivimos con ella como real, cuando la realidad es otra. Y planteabas este ejemplo del suicidio, ¿no? Finalmente hay un discurso por parte del Estado al respecto del problema y la realidad es distinta. El proyecto justamente dentro de estos ejes temáticos y bajo su condición actual y las vías de abordaje que tendrá que resolver en su condición actual, plantearía seguir abordando estas temáticas. ¿Crees que sea viable hacerlo dentro de la complejidad que esto plantea? Sí, me parece que estoy asumiendo, y por lo que entiendo, esta es una de varias sesiones de reflexión que tendrás, de crítica en relación al proyecto que tendrás desde diferentes perspectivas. Creo que el producto final de esto
va a permitir que este proyecto se mantenga en lo subsecuente, efectivamente ya con algunas modificaciones, con una orientación no distinta, pero sin perder la esencia del mismo. El objetivo creo que sigue vigente, pues, pero a lo mejor las formas serán las que tendrán que modificarse. A lo mejor las estrategias de difusión concretamente son las que creo que habríamos de modificar, el lenguaje con el que estamos trabajando, los ejes como los estamos planteando, etcétera. Eso efectivamente en un futuro garantizo que va a funcionar, es decir, seguramente habrá otro tipo de respuesta. Incluso si la lógica es un poquito movernos en la idea de lo global, pues vamos haciendo lo global y vámonos como yendo primero a los espacios, vamos dialogando primero en los espacios, y cuando encontremos una persona interesada, entonces los vinculamos acá directamente al proyecto. Porque esa sí efectivamente es una postura institucional asistencialista. Yo ofrezco esto, acérquense ustedes que necesitan de ello, ¿no? Y efectivamente el asunto es que no es una necesidad. Como tal no es una necesidad, reitero, y por ahí una amiga muy apreciada decía eso alguna vez: hay cosas más importantes que reflexionar sobre el arte, como hacer pan, o como la persona que te repara la tubería de tu casa para que tengas agua. Efectivamente hay cosas más importantes. El asunto es cómo logramos que el arte se posicione al nivel de importancia de estas otras necesidades, y es justamente eso, porque no es una necesidad. Entonces yo veo que a partir de estos ejercicios efectivamente se puede modificar el proyecto y pegarle más a esta idea de llegarle a necesidades muy, muy concretas, sin perder la esencia. Me parece que la esencia es medular acá. Eso es lo que le da sentido a esto que estamos haciendo ahorita, ¿sí? De una manera de integrar otras perspectivas para reflexionar sobre un tema como es este, pues. Finalmente, ya para más o menos ir concluyendo, el proyecto plantearía justamente estas charlas como una forma de aproximación a otros puntos de vista de estos problemas centrales que tocarán los ejes a lo largo de las distintas charlas. De hecho, cabe mencionar que estas charlas de evaluación del proyecto surgen como una necesidad de crítica a partir de que el proyecto no ha operado dentro de la dinámica que originalmente propuso. Por lo tanto, se considera sumamente relevante la necesidad de generar estas charlas de crítica, cuestionamiento y reflexión sobre lo que se planteó originalmente. Evidentemente nos hemos tomado un tiempo, digamos, extra para poder abordar las temáticas, antes de abordar las temáticas centrales. Sin embargo, dentro de esta misma dinámica de charlas, ¿crees que sea posible que podamos entablar un diálogo que se despegue de lo artístico y que, sin embargo, dentro de la dinámica que propone el proyecto, que finalmente es sí establecer como una práctica artística, ¿crees que existan incongruencias o disonancias entre lo que podamos establecer como una práctica artística y este ejercicio como de reflexión más bien vinculado e incluso establecido, y tal como lo estamos haciendo, como una charla más informal, es decir, fuera de lo académico, fuera de lo institucional? ¿Crees que esto le dé relevancia, valor? ¿Crees que lo contrario se lo pueda restar? ¿De qué forma crees que podamos establecer dinámicas donde estas charlas que establecemos de manera, lo repito, informal, puedan tomar importancia dentro de lo social y mantenerse como parte de una práctica artística? Me parece que incluso va a depender mucho de la perspectiva, y aparte estamos en un sistema como muy flexible de arte actualmente en relación a las formas de producción artística. Es claro que hay obra que se instituye fuera de lo objetual y más bien se tiende hacia lo relacional, y entonces en tanto que abone a una condición identitaria, propicie una forma de intercambio, de diálogo, de relación, puede convertirse como algo artístico. No estoy atribuyéndole desde ya esa característica al proyecto, pero me parece que sí se puede lograr. Se me ocurre, y de entrada puedo asumir ese compromiso, por ejemplo, de involucrar a partir de planteamientos como muy específicos, ¿sí? Por ejemplo, a población orientada a la psicología. Se me ocurre así de momento. Me queda claro, tengo un montón de conocidos que están en el marco de la psicología que les interesa el arte, pero lo que comentamos en principio, no le entregan este tipo de convocatoria porque ellos no sabrían cómo generar un producto artístico. Ese sería como su primer limitante, no porque no les interese o no porque no tengan algo que decir en torno a ello, sino por esta
como idea final de producción artística. Se pueden manejar distintos y derivar finalmente de una producción artística si le cambiamos como ese objetivo, al menos en el planteamiento de la convocatoria. Y entonces se me ocurre, yo puedo convocar de menos 5 u 8 chavos del área de psicología que están interesados en esto, y que de hecho algunos de ellos producen, algunos hacen teatro, algunos hacen música, algunos de ellos no son artistas visuales netamente, pero están metidos en el rollo de la multimedia, por ejemplo, y los puedo convocar a hacer un diálogo sobre este vínculo que hay entre psicología y arte, por ejemplo, o este vínculo de posibilidades que tiene el arte para tal vez resolver problemáticas sociales que también le interesan a la psicología. Igual pudiera hacer ese ejercicio con gente del área de gestión cultural. En fin, me parece que sí se puede hacer. De hecho, entendería yo que tendría que haber un segundo momento bajo esta lógica, ¿no? Ya después de estas charlas, vamos como ahora poniendo en práctica lo que se deriva de esto. Y desde ya asumo yo, insisto, el compromiso de poder como gestionar estos espacios para dialogar al menos con gente ya sea del área de sociología, de psicología, de ciencias del arte y pues algunos de artes visuales, que son pues, los rubros en los cuales me desenvuelvo. Creo que podríamos hacerlo así, y por qué no pensar en invitar a población, reitero, no necesariamente de un área profesional específica, que me parece que eso puede ser todavía más enriquecedor, tal vez hasta abrirlo en algunos espacios donde el ciudadano de a pie pueda opinar sobre el tema. Sí, igual desde ya, entonces te agradezco esta posibilidad que planteas, porque sí, efectivamente será como muy valioso poder establecer esto, ¿no? Incluso quizás dentro de estas dinámicas de charlas, el que puedan estar gestores con psicólogos al mismo tiempo, ¿no? Que es justamente lo que plantearían cada una de las mesas, no establecer como líneas interdisciplinares, es decir, qué dijeron los de psicología y luego ver qué dicen los de gestión y luego a partir de eso cómo establecer una alternativa, sino qué dicen entre ellos y a partir de cada una de esas mesas establecer como nuevas aristas incluso de pensamiento de los problemas, que sería uno de los ejes centrales de los objetivos de estas mesas. Efectivamente, esta primer mesa y las subsecuentes que tendrán que ver con justamente la evaluación tendrán esta dinámica que estamos teniendo justo ahora, pero se pretende que las mesas que aborden los 3 ejes temáticos propuestos pues tengan un poquito más de apertura. En función de eso, y ya por último, ¿cómo considerarías pertinente realizar un planteamiento que se abra al resto de la comunidad? Ya no hablemos incluso de esta división disciplinar, que inclusive dentro de esta dinámica puede ser también una limitante, ¿no? Si yo solamente invito psicólogos, si yo solamente invito sociólogos, si yo solamente invito filósofos, artistas, ingenieros, estaríamos nuevamente sesgando y creyendo dentro de esta misma dinámica, sino finalmente abierto al público. Pero ¿cómo consideras que sería posible vincular estos proyectos, estas mesas con ese público general? Sí, me parece que el lenguaje es importantísimo. El lenguaje mediante el que nos dirigimos a la población a la que buscamos llegar es uno, y dos, el formato de las mesas. No sé si mesa de trabajo sea como muy formal. Si lo planteamos como foros de diálogo, como foros de trabajo, etc. Quitemos incluso la palabra trabajo. Ya no me da pensar así, voy a ir, voy a trabajar, tengo que trabajar, no. Espacios de diálogo o foro sobre nada más, foro sobre tal temática, espacios de reflexión sobre tal temática, o a lo mejor incluso, fíjate, ya haciendo esta reflexión sería erróneo, porque no nada más sería reflexión, sino también habría que generar una producción. Entonces podemos manejarlo así como foros sobre la muerte, por ejemplo, el concepto de muerte o la idea de muerte. Y invitamos a productores que están trabajando con ese tema, invitamos a personas de diferentes áreas profesionales que están involucradas con el tema, y abrimos la posibilidad de que cualquier persona que esté de alguna manera interesada con el concepto de muerte o con la idea de muerte o con cifras sobre la muerte a nivel local, pues se pudieran acercar y hacer, me parece que esta lógica tendría que ser una convocatoria tal vez hasta direccionada, no en el sentido de viciarla e invitar así como personajes específicos, pero sí de menos a personas que ubiquemos que estén como involucradas en círculos asociados a.
de tal manera que ellos mismos puedan sentir luego la posibilidad o la apertura de invitar más gente fuera de este primer como estructura o primer nodo que se conformaría acá, sino que ellos desde su área pudieran involucrar más personas. Y a lo mejor buscar que en cada mesa pusiéramos hasta un cupo. En cada mesa, ya en la lógica de distribución que hagamos, existe un representante de cada área. ¿Sí? Entonces, si se logra una convocatoria de 10 personas y hay 2 que son, no sé, sociólogos, y hay 2 que son amas de casa, y hay 2 que son artistas visuales, y hay 2 chavos de preparatoria que no tienen ninguna formación, y 2 teóricos, pues vamos como distribuyéndolos bajo esta lógica, ¿no? De tal manera que el objetivo para todos sea el mismo, el abordar un problema específico. Creo que hay que plantearlo como necesidades. Esa sería mi aportación. Primero hay que ubicar necesidades transversales, efectivamente, que esas necesidades puedan ser abordadas desde distintas disciplinas, una de ellas la producción artística. Creo que esto último que abonas es sumamente importante como lo has planteado, y bueno, creo que con eso podríamos cerrar por lo pronto el diálogo de hoy. No sé, algo que más quieras aportar. No, yo reitero el compromiso, insisto, me gusta la idea de generar esos espacios. Me parece que efectivamente hay la oportunidad de hacerlo crecer en tanto que sea más abierto, un acercamiento no solo multidisciplinar, sino incluso más allá de la disciplina. Eso es importante, y que efectivamente podamos encontrar esta idea de trascender problemas sociales a partir del enfoque artístico. Ese sería más o menos pues el último comentario con el que yo cerraría la charla. Pues entonces, nada más agradecerte, David, tu participación, tus aportaciones, siempre muy nutritivas, muy ricas, y pues nada más eso, agradecerte, esperando pronto de todos modos podernos ver por aquí y seguir trabajando, y pues de antemano muchas gracias por la aportación, y gracias por estar aquí, tomarte este ratito de tu sábado. No, al contrario, gracias por la invitación.